Hoy exploraremos la vida de uno de los personajes más complejos, astutos y transformadores del Antiguo Testamento, Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, heredero de una promesa eterna, y protagonista de una historia llena de engaños, sueños, batallas espirituales y redención. Jacob no fue un guerrero con espada, sino un estratega que peleó con el alma, con la mente y con el corazón. Su vida estuvo marcada por una lucha constante, contra su hermano, contra su propio destino, y, finalmente, contra Dios mismo. Acompáñanos en esta travesía desde el vientre materno hasta el encuentro celestial en Peniel. Verás cómo un hombre marcado por el engaño se convierte en el padre de una nación. Conocerás al joven que suplantó a su hermano, al fugitivo que soñó con una escalera al cielo, al enamorado que sirvió 14 años por una mujer, y al patriarca que se convirtió en Israel, el que lucha con Dios. Bienvenidos a Personajes de la Biblia. Estás a punto de descubrir los secretos, batallas y misterios de los grandes personajes de la Biblia. Esto no es un cuento. Es la historia que lo cambió todo. En una tierra reseca por el sol y antigua como los días mismos, vivía Isaac, hijo de Abraham, guardián de la promesa divina. Su esposa, Rebeca, oraba con fervor, pues su vientre se hallaba estéril. El silencio de los años era una daga en sus entrañas, hasta que una noche, bajo el cielo tachonado de estrellas, Dios respondió. Rebeca concibió, pero su embarazo fue turbulento. Dentro de ella, dos fuerzas luchaban como si el conflicto de generaciones se gestara antes de ver la luz. ¿Por qué me pasa esto?, clamó ella, llevándose las manos al vientre que se revolvía como un mar embravecido. Y el Señor le habló. Dos naciones hay en tu seno. Dos pueblos se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Así se selló un destino antes de que los gemelos tomaran el primer aliento. El día del parto, el primero en emerger fue un niño cubierto de vello rojizo como una piel de cabra, Esaú. Pero al instante, su hermano surgió, haciendo con fuerza el talón de Esaú. Como si la lucha que empezara en el vientre reclamara su continuidad en el mundo. Jacob, murmuró Isaac. El que sujeta el talón, el que suplanta. Desde ese momento, sus destinos se entrelazaron como dos ríos en pugna, avanzando hacia una historia marcada por el conflicto, la astucia y la bendición. Los niños crecieron, y con los años, las diferencias entre ellos se volvieron tan evidentes como el día y la noche. Esaú se convirtió en un hombre de campo, fuerte, impulsivo, un cazador que vivía entre bestias y riscos. Jacob, en cambio, era tranquilo, astuto, habitaba entre tiendas, aprendía, observaba. Isaac amaba a Esaú, pues traía carne de caza a la mesa. Pero Rebeca prefería a Jacob, viendo en él el misterio de la promesa. Una tarde abrasadora, Esaú regresó del campo, exhausto. Su rostro estaba cubierto de polvo, sus labios resecos, su vientre rugía. Jacob, como si hubiera previsto el momento, cocinaba un guiso espeso y rojo como la sangre del sacrificio. «Dame un poco de ese guiso, que me muero de hambre», gruñó Esaú. Jacob entrecerró los ojos, y con la voz serena de quien entiende los hilos del destino, respondió. «Véndeme tu primogenitura». Esaú, gobernado por el estómago y no por el espíritu, soltó una carcajada seca. «¿De qué me sirve si voy a morir de hambre?». Y así, con un plato de lentejas humeantes, Jacob obtuvo el derecho de primogénito. A los ojos del mundo fue un simple trueque. Pero en el plano eterno, fue un giro sísmico en la historia de los pueblos. Pero esta transacción, sellada entre hambre y astucia, era solo el comienzo. La verdadera lucha, la que cambiaría el rumbo de su vida para siempre, aún no había comenzado. Los años pasaron como el polvo arrastrado por el viento del desierto. Isaac envejecía, y su vista se oscurecía como el ocaso que anuncia la noche. El patriarca sabía que el tiempo de su partida estaba cerca, y con ello, el deber sagrado de transmitir la bendición de Abraham a su primogénito, a Esaú. «Hijo mío», le dijo a Esaú una mañana,
mientras el resplandor dorado del sol acariciaba su rostro ciego. Toma tu arco y ve al campo. Cázame una buena presa, cocínamela como me gusta y tráemela, para que te bendiga mi alma antes de morir. Esaú partió de inmediato, ignorando que sus pasos eran vigilados por otra presencia, su madre. Rebeca, oculta tras los cortinajes de la tienda, había escuchado cada palabra. El fuego de la profecía ardía aún en su pecho. Sabía que la promesa debía pasar a Jacob, el menor, tal como Dios había declarado. El destino no podía ser dejado al azar, ni a los caprichos de un padre ciego. Llamó a Jacob en secreto. Su voz era urgente, decidida. «Corre, trae 2 cabritos del rebaño. Yo prepararé el guiso como le gusta a tu padre. Tú se lo llevarás, fingiendo ser Esaú, y recibirás la bendición». Los ojos de Jacob se agrandaron con temor. «Pero madre, mi hermano es velludo y yo no. Si me descubre, me maldecirá en vez de bendecirme. Sobre mí sea la maldición, hijo mío. Haz lo que te digo». Rebeca actuó con destreza. Cubrió los brazos y el cuello de Jacob con piel de cabrito. Lo vistió con las ropas de Esaú, impregnadas con el olor del campo y el sudor de la casa. El engaño estaba completo. Con el corazón tamborileando en su pecho, Jacob entró en la tienda de su padre. «Padre mío». «¿Quién eres, hijo mío?» Jacob tragó saliva. La mentira se le atragantaba en la garganta. «Soy Esaú, tu primogénito». Isaac dudó. Palpó los brazos de su hijo, sintió el vello áspero de la piel animal. Olió su ropa. Era el olor del campo, de su hijo favorito. La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Con los ojos nublados y el alma dividida, Isaac procedió. Extendió sus manos temblorosas sobre Jacob y derramó la bendición que cambiaría el curso de la historia. «Que Dios te dé del rocío del cielo, de lo mejor de la tierra, abundancia de trigo y vino. Sirvan pueblos ante ti, y naciones se inclinen. Sé Señor de tus hermanos. Maldito el que te maldiga, bendito el que te bendiga». Jacob se retiró justo a tiempo. El eco de la bendición aún flotaba en el aire cuando Esaú regresó, orgulloso y sonriente, con la casa preparada. «Padre, levántate y come de lo que te he traído». Isaac se estremeció. Una sombra de terror cruzó su rostro. «¿Quién eres?» «Tu hijo, tu primogénito, Esaú». Isaac tembló como hoja en la tormenta. Comprendió, demasiado tarde, lo ocurrido. «Tu hermano vino con engaño y tomó tu bendición». Esaú lanzó un grito desgarrador, un rugido ancestral de traición. Su alma ardía de furia. «¿No tienes otra bendición para mí?» Pero la bendición ya había sido dada. No había marcha atrás. El corazón de Esaú se llenó de odio. Desde ese día, juró que mataría a Jacob en cuanto su padre muriera. El pecado del engaño había sellado el destino de ambos. Y Jacob, el bendecido por la astucia, se vería obligado a huir por su vida. La noche cayó como un manto oscuro sobre la tienda de Isaac. En su interior, los ecos del engaño aún resonaban como susurros entre las cortinas. Pero en los campos, el verdadero drama se desarrollaba. Jacob, el bendecido por el disfraz, huía. Rebeca, temiendo la furia asesina de Esaú, lo había enviado lejos, a la casa de su hermano Labán, en Harán. Isaac, sabiendo que no podía revertir lo hecho, bendijo nuevamente a Jacob antes de su partida, esta vez sin engaño, como quien se resigna a la voluntad divina. «No tomes mujer de Canaán. Ve a la tierra de tu madre y cásate entre su parentela. Que el Sadai te bendiga y te haga fecundo. Que seas una congregación de pueblos». Jacob partió sin escolta, sin oro, sin espada. Solo, con la ropa que llevaba puesta, caminando hacia tierras lejanas con el peso de su culpa y la bendición de su padre. El sol descendía cuando, exhausto, se recostó en un campo desierto. No tenía cama ni refugio. Tomó una piedra como almohada y se durmió bajo las estrellas.
Fue entonces cuando el cielo rompió el silencio. En sueños, Jacob vio una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo tocaba el cielo. Ángeles subían y bajaban por ella como rayos de luz. En lo alto, se alzaba el Señor mismo, envuelto en gloria. Y Dios le habló: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Serán como el polvo de la tierra. Todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti. Yo estoy contigo. Te guardaré por donde vayas. No te dejaré hasta cumplir lo que te he prometido. Jacob se despertó sobresaltado. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte. Miró a su alrededor con ojos desorbitados. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Temblando, tomó la piedra que había usado como almohada y la erigió como pilar. Derramó aceite sobre ella y consagró el lugar, dándole un nuevo nombre: Betel, la casa de Dios. Hizo un voto solemne: si Dios va conmigo, si me guarda y me da pan y vestido, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, entonces Él será mi Dios. Y de todo lo que me dé, le daré el diezmo. Era el comienzo de una transformación. Aún no era Israel, aún quedaban pruebas, engaños y encuentros que marcarían su alma. Pero en Betel, Jacob, el suplantador, empezó a mirar hacia arriba. El cielo lo había reconocido. Dios mismo lo había marcado. Y en adelante, nada volvería a ser igual. El sol ardía sobre las colinas de Harán cuando Jacob, polvoriento y exhausto por el largo viaje, divisó un pozo en el campo. Junto a él, 3 rebaños esperaban, pues aún no se quitaba la gran piedra que cubría la boca del pozo. Jacob se acercó, saludando a los pastores con voz fatigada. «Hermanos, ¿de dónde sois?» «De Harán», respondieron. «¿Conocéis a Labán, hijo de Nahor?» «Claro que sí. Mira, ahí viene su hija, Raquel». Jacob volvió el rostro, y el tiempo pareció detenerse. Raquel, pastora de ovejas, descendía el sendero como una visión celestial. Su piel era clara como leche, su cabello largo y oscuro, sus ojos grandes y vivaces como 2 pozos de agua viva. Vestía con sencillez, pero su andar irradiaba nobleza y pureza. Al verla, algo ardió en el pecho de Jacob. El joven se adelantó con fuerza inesperada, quitó él solo la gran piedra del pozo y dio de beber al rebaño de Raquel. Luego, sin poder contener la emoción que le estallaba en el alma, lloró. «Soy Jacob, hijo de Rebeca», le dijo. «Vengo buscando refugio en la casa de tu padre». Raquel, sorprendida y emocionada, corrió a avisar a Labán. El viejo patriarca salió a recibirlo con los brazos abiertos. Jacob se quedó en su casa, y pronto se convirtió en un pastor más del clan, pero su corazón ya tenía dueño. Con los ojos encendidos por el amor, le dijo a Labán: «Trabajaré para ti 7 años y me das a Raquel, tu hija menor, como esposa». Labán entrecerró los ojos. Era un hombre astuto, y vio en Jacob un joven fuerte, útil, y enamorado hasta el alma. «Es mejor que te la dé a ti que a otro. Quédate conmigo». Y así, Jacob sirvió a Labán durante 7 años. Pero tal era el amor que tenía por Raquel, que los años le parecieron días. Ella lo miraba desde lejos, desde detrás de las tiendas, mientras Jacob guiaba los rebaños y domaba tormentas. Sus almas ya se conocían, ya se deseaban, ya se esperaban. Finalmente, llegó el día del casamiento. Una gran fiesta fue preparada. Se encendieron antorchas, se sirvieron carnes y dátiles, vino y miel. Pero la noche estaba envuelta en sombras, y Labán tenía un plan oculto. Cuando llegó la hora de entregar a la esposa, Labán no dio a Raquel, sino a su hija mayor, Lea, oculta bajo velos espesos. Jacob, ebrio de gozo y vino, no notó el cambio. Solo al amanecer, cuando el sol cruzó los cortinajes del lecho nupcial, Jacob descubrió la verdad. «¿Qué me has hecho, Labán?», clamó furioso. «Te serví por Raquel, no por Lea». Labán,
con voz suave y calculadora, respondió: «Aquí no se acostumbra a dar la menor antes que la mayor. Cumple la semana nupcial con Lea, y te daré también a Raquel, a cambio de otros 7 años de trabajo». Jacob tragó su ira. Amaba a Raquel, y por ella haría cualquier sacrificio. Así, aceptó el trato. Y en ese instante, la historia de amor se convirtió en historia de fuego, celos y rivalidad. Una casa, 2 hermanas, un solo corazón dividido entre el deber y el deseo. Y una lucha que recién comenzaba. El hogar de Jacob se llenó de voces, pero no todas eran de gozo. 2 mujeres compartían su lecho: Lea, la esposa no deseada, y Raquel, el amor de su vida. El corazón de Jacob pertenecía a una sola, pero la otra llevaba en su vientre su descendencia. Porque el Señor, viendo que Lea no era amada, abrió su matriz, mientras Raquel, hermosa pero estéril, era consumida por la envidia. Lea dio a luz a su primer hijo y lo llamó Rubén, miren, un hijo, diciendo: «Ahora sí me amará mi esposo». Pero Jacob no la amó más. Luego vino Simeón, porque dijo: «El Señor ha oído que soy menospreciada». Y luego Leví, y luego Judá, de cuyo linaje un día nacería el Rey de Reyes. Pero Jacob aún miraba a Raquel, y su corazón ardía por ella. Raquel, rota por dentro, lanzó un grito que estremeció la tienda: «Dame hijos, o me muero». Jacob, encendido de ira, replicó: «¿Acaso soy yo Dios, que te ha negado el fruto del vientre?». Entonces Raquel, en desesperación, entregó a su sierva Bilha como madre sustituta, diciendo: «Ten hijos con ella, y serán míos». Jacob accedió, y Bilha dio a luz a Dan, y luego a Neftalí. Lea, viendo lo que Raquel hacía, no quiso quedarse atrás. Dio también su sierva, Silpá, quien engendró a Gad y Aser. Era una batalla de vientres. Una guerra entre mujeres por el afecto de un hombre. Cada niño era un trofeo, una esperanza, una oración con nombre. Después de un tiempo, Lea volvió a concebir y dio a luz a Isacar, luego a Zabulón, y finalmente a una hija, Dina. Y en medio de este torbellino de nacimientos, de tensiones y de celos, Raquel seguía sin hijos propios. Pasaban los años. Las tiendas se llenaban de juegos infantiles, pero el corazón de Raquel seguía en sombras. Y Jacob, ya padre de 10 hijos, aún esperaba ver el fruto de su amor más profundo. Pero Dios no olvida. Una noche, cuando la luna brillaba sobre los campos y las mujeres dormían, el Señor se acordó de Raquel. Abrió su vientre, y ella concibió. Y dio a luz a un hijo, y dijo: «Dios ha quitado mi afrenta. Le llamaré José, el que añade, porque espero que me dé aún otro hijo». Y Jacob, al mirar al niño en los brazos de Raquel, sintió que el amor se había completado con la esperanza. Pero ese niño cambiaría la historia del mundo. Los años pasaban en la casa de Labán, y Jacob, ya padre de 11 hijos, sentía que el tiempo de servir había llegado a su fin. Había cumplido su trato, 14 años por las hijas del arameo, y aún más por el cuidado de sus rebaños. Pero su alma anhelaba volver a la tierra prometida. Una mañana, mientras el sol doraba los campos de Harán, Jacob se presentó ante su suegro con el corazón firme. «Déjame volver a mi tierra. Dame a mis mujeres y a mis hijos por quienes he servido, y partiré». Labán, que había prosperado gracias a la bendición que traía Jacob, se resistió. «He aprendido por experiencia que el Señor me ha bendecido por causa tuya», dijo con una sonrisa taimada. «Dime tu salario, y te lo daré». Jacob, astuto como la serpiente, hizo una propuesta inusual. «Dame todos los corderos manchados, salpicados o rayados del rebaño. Esos serán mi salario». Labán aceptó, pero esa misma noche apartó todos los animales manchados, y los puso lejos, en manos de sus propios hijos. Intentó dejar a Jacob con las manos vacías. Pero Jacob no era un simple pastor. Era un observador, un hombre de ingenio. Usó ramas verdes y las peló en forma de rayas,
colocándolas en los abrevaderos donde se apareaban los rebaños. Por un acto que parecía simple, los animales nacían con manchas y rayas, y eran suyos. Dios lo prosperaba, y día tras día los rebaños de Jacob crecían, mientras los de Labán menguaban. El siervo se hacía más fuerte que su amo. Labán y sus hijos comenzaron a murmurar: Jacob ha tomado todo lo nuestro. Se ha enriquecido con lo que era de nuestro padre. La tensión crecía. El clima entre las tiendas se volvía denso. Jacob percibía la envidia, los ojos vigilantes, las palabras afiladas. Fue entonces cuando Dios le habló en sueños: vuelve a la tierra de tus padres. Yo estaré contigo. Jacob llamó a Raquel y Lea al campo, entre los rebaños, y les habló con el corazón abierto. Vuestro padre ha cambiado mi salario 10 veces, pero el Dios de mi padre me ha protegido. Todo lo que tengo, lo he ganado con esfuerzo y con la ayuda del Altísimo. El Dios de Betel me ha llamado de vuelta. ¿Vendréis conmigo? Ambas mujeres, unidas por la sangre pero separadas por años de celos, respondieron como una sola voz: ya no tenemos herencia en la casa de nuestro padre. Él nos vendió como siervas. Todo lo que Dios te ha dado es nuestro. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Y así, en secreto, Jacob preparó su partida. Con sus mujeres, sus hijos, sus siervos y todo lo ganado, partió de Harán, sin decirle una palabra a Labán. Pero Raquel cometió un acto oculto antes de partir: robó los ídolos domésticos de su padre. Y mientras la caravana de Jacob se alejaba bajo las estrellas, Labán descubría la fuga al amanecer, y montaba su persecución con ira. El pasado no se deja atrás tan fácilmente. Los días de marcha habían sido tensos. La caravana de Jacob avanzaba con cautela, mientras el viento del desierto arrastraba el polvo de un pasado no resuelto. A la distancia, los ojos vigilantes de Labán y sus hombres se acercaban con furia contenida. 7 días tardó Labán en alcanzar a Jacob en los montes de Galaad. Esa noche, antes del encuentro, Dios se apareció a Labán en sueños, advirtiéndole: guárdate de hablar con Jacob ni bien ni mal. Al amanecer, Labán alcanzó la caravana. Su voz tronó por encima del viento del desierto. ¿Qué has hecho, Jacob? ¿Por qué huiste en secreto, como ladrón? Me privaste de despedirme de mis hijas y de mis nietos. Y además robaste mis dioses. Jacob, sorprendido por la acusación, respondió con firmeza: huí porque temía que me los quitaras por la fuerza. Pero lo de los ídolos, quien los tenga, que muera. Ignoraba que Raquel los había escondido en su silla de montar. Labán registró las tiendas una por una, sin éxito. Al llegar a Raquel, ella, sentada sobre la montura, fingió estar indispuesta para evitar que su padre la obligara a levantarse. Perdona, padre mío, dijo suavemente, no puedo levantarme. Así Labán no encontró sus ídolos, y Jacob, frustrado por la persecución, estalló: estos 20 años he estado contigo. Nunca tomé un carnero que no fuera mío. De día el calor me consumía, y de noche el frío me helaba. Si no fuera por el Dios de mi padre, tú me habrías enviado con las manos vacías. Pero él ha visto mi aflicción, y te reprendió anoche. Labán, vencido y con el orgullo herido, accedió entonces a hacer un pacto de paz. Allí, en lo alto de Galaad, entre piedras y polvo, ambos levantaron un montículo como testigo. Jacob lo llamó Gal, y también Mispa, diciendo: que el Señor nos vigile a ti y a mí cuando estemos lejos uno del otro. Juraron uno frente al otro. Labán regresaría a su tierra y no cruzaría aquel límite para hacer daño. Jacob no tomaría más esposas. Y sobre todo, Dios sería el juez entre ambos. Esa noche, bajo las estrellas, Jacob ofreció un sacrificio. Sus hijos, sus esposas, sus siervos y sus animales reposaban alrededor del altar, mientras la paz, al fin, descendía sobre él. Pero el camino aún no terminaba. Jacob volvía a casa, y con ello, debía enfrentar al hermano que una vez juró matarlo.
La brisa del desierto se tornaba más espesa mientras Jacob se acercaba a la frontera de Edom. Su corazón latía con fuerza, no por la fatiga del viaje, sino por el peso de un hombre, Esaú. Hacía más de 20 años que no veía a su hermano, y la última vez que lo había hecho, Esaú juró matarlo. Jacob envió mensajeros por delante, con palabras medidas. Así diréis a mi señor Esaú, tu siervo Jacob dice, he vivido con Labán y he prosperado. Tengo bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas. Vengo para hallar gracia ante tus ojos. Los mensajeros volvieron con una noticia escalofriante. Tu hermano Esaú viene a tu encuentro, y con él, 400 hombres. Jacob sintió que el alma se le encogía. El miedo lo envolvió como un manto de sombra. Dividió su campamento en 2 grupos, pensando, si Esaú ataca a uno, el otro podrá escapar. Luego levantó sus ojos al cielo, por primera vez en mucho tiempo, clamó desde lo más profundo. Oh Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, tú me ordenaste regresar, prometiendo prosperarme. No soy digno de todas tus misericordias, pero líbrame ahora de la mano de mi hermano, porque temo que venga y me destruya, a mí, a mis mujeres y a mis hijos. Esa noche, Jacob preparó un regalo para Esaú, rebaños en abundancia, cuidadosamente organizados en grupos, cada uno con siervos al frente. Diréis a Esaú, es un presente de tu siervo Jacob, que viene detrás de nosotros. Quizá así aplacaré su ira. Y cuando todo estuvo listo, envió a su familia al otro lado del río Jaboc. Jacob quedó solo. La noche lo envolvió, y el silencio cayó como un velo, pero no por mucho. Porque esa noche, antes del amanecer, Jacob iba a luchar. Pero no contra un hombre. La noche había caído como un manto, y el río Jaboc se extendía ante Jacob, tranquilo y profundo. Mientras su familia cruzaba al otro lado, él se quedó atrás, en soledad. El miedo lo atenazaba, pero también una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, algo rompió el silencio. Una sombra apareció de la oscuridad, moviéndose con rapidez, casi como un viento sobre la tierra. Jacob, sin tiempo para reflexionar, reaccionó con instinto. Un hombre, se dijo. Jacob se lanzó al combate, aferrándose con fuerza, como si en esa lucha se decidiera su vida entera. La lucha fue feroz. Ambos cuerpos se enredaron en la tierra, y la oscuridad los abrazaba. No había palabras, solo fuerza bruta, un choque de voliciones. Jacob, aunque fatigado, se mantenía firme. En su mente resonaban los recuerdos de su vida, el engaño, la bendición robada, el temor hacia Esaú, y la promesa que Dios le había hecho en Betel. Y entonces, en medio del forcejeo, el hombre lo tocó en la cadera. El dolor fue insoportable. El ángulo de la pierna de Jacob se rompió, y un grito de dolor se escapó de su boca. Pero Jacob no soltó su adversario. En ese momento, el hombre habló con voz profunda. Déjame ir, porque ya ha amanecido. Jacob, con la cadera dislocada, apretó su agarre con más fuerza, y, en un susurro desafiante, respondió. No te dejaré ir hasta que me bendigas. El hombre, ahora sabiendo que Jacob no cedería, dijo. ¿Cuál es tu nombre? Jacob, exhausto pero determinado, respondió, Jacob. El ser, con una mirada que penetraba más allá de lo visible, dijo con solemnidad. Tu nombre no será más Jacob, que significa el que suplantó, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Y así, en la oscuridad de la noche, Jacob recibió un nuevo nombre. No más el engañador, el suplantador, sino el que lucha con Dios. Antes de desaparecer en la neblina de la madrugada, el hombre le tocó la cadera una vez más, marcando a Jacob para siempre. La cadera de Jacob quedó coja, como un recordatorio de la lucha que había tenido, de la bendición obtenida a través de su perseverancia y fe. Jacob, ahora renombrado, miró el amanecer asomándose en el horizonte. Sus lágrimas cayeron, mezclándose con el polvo del desierto.
Era otro hombre. Al final de la lucha, Jacob dio un nombre al lugar, Peniel, que significa la cara de Dios, porque allí vio a Dios cara a cara, y vivió. El amanecer se extendió sobre el horizonte, bañando de oro las montañas y los campos. Jacob, aún cojeando de la herida en su cadera, se levantó y miró al otro lado del río Jaboc. Ante él, se encontraba la tierra de Edom, donde Esaú, su hermano, había hecho su hogar. Jacob sabía que el momento de enfrentar sus temores había llegado. El hombre que había engañado, que había huido, ahora se encontraba frente a él, con el rostro marcado por el paso del tiempo, la soledad y el arrepentimiento. Con una fe renovada, Jacob caminó hacia el campamento de Esaú. La ansiedad lo invadía, pero también un fuego interior, una determinación de ver el rostro de su hermano, y de alguna manera, reparar lo irremediable. Vio primero los siervos de Esaú. Ellos llegaron en fila, y al ver a Jacob, sus ojos se iluminaron con sorpresa. Esaú estaba cerca. Jacob, temeroso, hizo un gesto a sus mujeres e hijos para que se quedaran atrás. Se adelantó solo, con pasos vacilantes pero firmes, y se postró ante su hermano, reconociendo la majestad que Esaú representaba, el hermano que le había perdonado. Y en ese momento, Esaú, que había sido un hombre rudo, de corazón ardiente, se acercó rápidamente, y para asombro de Jacob, lo abrazó. «Hermano», gritó Esaú, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué huías de mí?» Jacob, con la voz temblorosa, respondió. «Temí que me mataras, temí por la vida de mi familia. El engaño que cometí hace tantos años aún me persigue. Mi alma no está en paz». Esaú miró a su hermano por un largo rato, como evaluando sus palabras, como escudriñando el corazón de Jacob. Luego, con un gesto sorprendente, le ofreció un regalo. Un rebaño de camellos, ovejas, bueyes y ciervos. Su generosidad era la de un hombre que ya no guardaba rencor. Jacob, aún sin comprender del todo, aceptó el obsequio, pero le insistió. «Si he hallado gracia ante tus ojos, acepta mi presente. Es un símbolo de mi arrepentimiento». Esaú aceptó, y juntos, en un abrazo silencioso, se reconciliaron. Ya no había más odio entre ellos. El camino hacia la redención de Jacob estaba completo, y el perdón de Esaú, una señal de que las heridas del pasado podían sanar. Pero aún quedaba un largo trayecto. El reencuentro no estaba exento de complicaciones. Esaú invitó a Jacob a regresar con él, a unirse a su familia. Pero Jacob, sabiendo que su destino era otro, se negó. «Mi camino es distinto, y mis hijos necesitan crecer en paz. Debo ir a Sucot, donde erigiré un altar para el Señor». Esaú, aunque sin palabras, entendió. Ambos hermanos se despidieron en términos de paz, y aunque sus caminos tomaban rumbos distintos, Jacob había encontrado un tesoro que no pensaba hallar, el perdón de su hermano. Jacob, con un corazón más ligero, siguió su camino hacia Sucot, dejando atrás las sombras de su pasado. Jacob dejó atrás el cálido abrazo de su hermano, y con un paso más tranquilo, continuó su camino hacia Canaán, la tierra prometida por Dios. La travesía había sido larga y llena de tensiones, pero ahora, al fin, sentía que el peso de su pasado comenzaba a aliviarse. A lo lejos, el horizonte de Canaán se dibujaba con la promesa de un futuro lleno de bendiciones. Con una fe renovada y el corazón lleno de esperanza, Jacob sabía que debía cumplir la misión que Dios le había encomendado. Se detuvo en Sucot, un lugar sencillo y apartado. Allí, levantó un altar en nombre de Dios, quien lo había protegido a lo largo de su vida y le había mostrado la grandeza de su misericordia. En ese altar, Jacob ofreció sacrificios, agradecido por la paz con su hermano y por la guía divina que lo había acompañado en sus luchas. Pero el descanso de Jacob no duraría mucho. Tan pronto como la paz parecía alcanzarlo, algo inesperado ocurrió. Dina, su hija, fue violada por Sechem, hijo de Jame, el heveo, gobernante de la ciudad de Siquem. Este acto cruel hizo que el corazón de Jacob se llenara de ira, pero también de incertidumbre.
¿Cómo debía actuar? ¿Qué pasos debía tomar para proteger a su familia? El incidente desató una serie de eventos que pondrían a prueba no solo la moralidad de Jacob, sino también su fe. Sus hijos, Simeón y Leví, decidieron tomar la justicia en sus propias manos, y, al saber que Sechem deseaba casarse con Dina, decidieron vengar el honor de su hermana. En un acto violento, atacaron la ciudad de Siquelm, mataron a Jame y a Sechem, y tomaron a las mujeres y niños como prisioneros, además de saquear la ciudad. Cuando Jacob se enteró de lo ocurrido, la furia lo invadió, pero también una profunda preocupación. Sabía que esto pondría en peligro la relación con los pueblos vecinos y quizás, lo que más temía, la ira de Dios. Sin embargo, Dios se le apareció nuevamente y le ordenó: «Levántate, sube a Betel, y habita allí. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú». Jacob, obediente, reuniendo a su familia, se preparó para partir, dejando atrás las tensiones. Aunque su alma estaba atormentada por las decisiones de sus hijos, sabía que su llamado era más grande que cualquier conflicto. El viaje hacia Betel fue largo, pero Jacob lo recorrió con determinación. La fatiga era profunda, y su alma, marcada por los recientes eventos, buscaba el consuelo de un lugar donde pudiera encontrar paz y la guía de Dios. Betel, la casa de Dios, el sitio donde había tenido su visión años atrás, donde vio la escalera celestial, con ángeles ascendiendo y descendiendo. Al llegar, Jacob ordenó a su familia que se despojara de sus dioses ajenos y de toda contaminación, purificando su campamento. Levantó un altar y, de rodillas, le agradeció a Dios por haberlo protegido en sus momentos de miedo y por haberlo guiado en su regreso a esta tierra. Esa noche, Dios habló a Jacob: «Yo soy el Dios de Betel, donde te ungiste una piedra y me hiciste un voto. Ahora levántate, y ve a Betel. Allí edificarás un altar. A ti, te cambiaré el nombre y te haré padre de una multitud de naciones». En ese instante, Jacob comprendió. Dios reafirmaba el pacto que había hecho con su abuelo Abraham y con su padre Isaac, pero también le dio una nueva bendición. Ya no sería solo el patriarca de su familia, sino el líder de una nación entera, que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero el destino no estaba exento de dolor. En el camino hacia Betel, Raquel, su amada esposa, dio a luz a su último hijo, Benjamín. Raquel murió al dar a luz, dejando a Jacob destrozado por su partida. La pérdida de Raquel, su querida esposa, marcó un antes y un después en la vida de Jacob. El dolor de perderla le quebró el corazón, pero él sabía que su legado debía continuar. Con Raquel ya descansando en el camino, Jacob llegó a Betel, donde erigió un altar a Dios, en cumplimiento de su mandato. La paz volvió a su alma, y su familia se asentó en ese lugar. Después de la dolorosa pérdida de Raquel, Jacob, aunque marcado por el sufrimiento, siguió adelante con la misión divina que había recibido. La vida en Betel les brindó una nueva estabilidad, pero el peso del futuro de su familia recaía sobre sus hombros. Jacob tenía 12 hijos, cada uno con su propio carácter, y su destino se iría revelando a través de ellos. Pero, aunque el dolor lo había tocado profundamente, la esperanza aún brillaba en su corazón. Benjamín, el último hijo de Raquel, fue un consuelo en medio del dolor. A pesar de la tristeza por la partida de su amada esposa, Jacob lo amaba profundamente. Años pasaron, y los hijos de Jacob crecieron, cada uno tomando su lugar en la familia. Los más grandes, Rubén, Simeón, Leví y Judá, eran hombres formados, pero el carácter de sus hermanos menores también se iba forjando. Un día, Jacob escuchó noticias que lo perturbaban. Rubén, el primogénito, había cometido un grave pecado. Había yacido con Bilhá, la concubina de su padre. Este acto de desobediencia no pasaría desapercibido, y aunque Rubén intentó justificar sus actos, Jacob sabía que este pecado marcaría el futuro de su primogénito. Sin embargo, el destino de los otros hijos de Jacob también estaba por ser revelado. Judá, quien había mostrado una gran fortaleza, se destacaba entre ellos. Aunque era José,
el hijo favorito de Jacob, quien comenzaría a sobresalir de manera aún más notable. José, el hijo de Raquel, era un joven de rostro apacible y noble, pero su corazón lleno de sueños. Un día, José tuvo un sueño en el que todos sus hermanos se postraban ante él. Esta visión despertó celos entre sus hermanos, que ya no podían soportar la preferencia de Jacob hacia él. De hecho, sus hermanos decidieron deshacerse de él. En un acto de traición, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Jacob, al enterarse de la desaparición de José, se sumió en la desesperación. Durante años, vivió atormentado por la idea de que su hijo amado había sido devorado por una bestia salvaje, y su alma estuvo rota, marcada por el dolor de la pérdida. Mientras tanto, en Egipto, José, aunque esclavo, fue elevado a una posición de poder. A través de diversas pruebas y desafíos, José interpretó sueños y se convirtió en el segundo al mando de Egipto, salvando a la nación de una hambruna que se avecinaba. Dios, en su infinita sabiduría, había guiado a José para que su destino fuera mucho más grande de lo que Jacob jamás imaginó. Después de años de sufrimiento, incertidumbre y luchas, Jacob ya no era el hombre que había dejado su hogar, ni el que había engañado a su hermano Esaú. Había sido transformado por sus batallas, tanto internas como externas. Y aunque aún enfrentaba las sombras del dolor, el final de su vida le ofrecía una oportunidad para ver cómo Dios había obrado milagrosamente en su vida. El hambre en Canaán había llegado con fuerza, y Jacob, ya anciano, supo que debía enviar a sus hijos a Egipto a comprar grano. Lo que no sabía era que el destino lo llevaría a un encuentro glorioso con el hijo que creía perdido. Cuando los hijos de Jacob llegaron a Egipto, José, ahora gran hombre de poder, los reconoció inmediatamente, pero ellos no lo conocieron. Durante su estancia en la corte de Egipto, José los puso a prueba, pero finalmente, al ver la sinceridad en sus corazones, reveló su identidad. «Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron como esclavo», dijo con voz firme pero emocionada. Un silencio profundo llenó la sala. Los hermanos, aterrados, no sabían qué esperar. Pensaron que José podría vengarse de ellos. Pero José, con lágrimas en los ojos, les habló con un corazón lleno de perdón. «No se angustien. Ustedes me vendieron para que yo viniera aquí, pero Dios me envió para preservar la vida. Fue Él quien me hizo llegar aquí para salvar a muchos. Ahora, vengan a mí, y no temáis». El reencuentro de los hermanos fue un momento de gran emoción, no solo por el perdón que José otorgó, sino también por la restauración de la familia. Jacob, al enterarse de que su hijo estaba vivo, no podía creerlo. Al principio, su corazón se detuvo, pero pronto, las noticias de Egipto llegaron a él, y su fe se renovó. «José vive», gritó Jacob, con una mezcla de asombro y alegría. El reencuentro entre Jacob y José no fue solo una reconciliación familiar, sino también la culminación de un plan divino, de cómo Dios había obrado a través de sus pruebas para traer bendición a su familia y a las naciones. Jacob y sus hijos se mudaron a Egipto, donde se reunieron todos. Jacob, viejo y sabio, bendijo a sus hijos, asegurándoles que el futuro de Israel estaba en sus manos. En un acto solemne, llamó a sus hijos, uno por uno, y les entregó una bendición, destacando los destinos de cada uno. Al final de su vida, Jacob murió en paz, confiando en que el futuro de su descendencia estaba seguro en las manos de Dios. Antes de morir, Jacob pidió ser enterrado en Canaán, en la cueva de Macpela, junto a sus padres Isaac y Rebeca, y su abuela Sara, como una señal de que su conexión con la tierra prometida no se había roto. Su espíritu se unió al de sus antepasados, dejando un legado de fe, lucha y bendición para las generaciones venideras. Así terminó la vida de Jacob, el hombre que luchó con Dios y con los hombres, pero que, finalmente, encontró la paz en el propósito divino para su vida. Su historia sería contada por generaciones como un testimonio de la fidelidad de Dios y la transformación del alma humana. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto.
Y aquí los vas a descubrir todos. Dale like, comenta y comparte, porque la Biblia está más viva que nunca.